buenas tardes a todos, nuevo programa de Economía Online. Como siempre, obviamente, muchas gracias a los que están del otro lado acompañándonos. Pueden mandarnos preguntas al 11 57 57 42 25 y se lo estamos respondiendo en vivo, obviamente. Nos pueden seguir en redes también, @GlobalPlayOc, para ver, obviamente, el contenido de este programa y todo el resto de los programas de Global, o en el sitio web www.globalplay.ar. Bueno, arrancamos el programa con un nuevo esquema monetario. El último programa nos enfocamos en cripto y un poco en el tema de la industria. Tenemos bandas de flotación, tenemos un dólar que se mueve y esto nos despierta la primera pregunta, que es, con los últimos movimientos que tuvo el dólar, ¿qué va a pasar con la inflación? Hubo mucho miedo, por poner una palabra, al principio de un dato picante. No nos olvidemos que en el último tema de inflación, producto sobre todo de temas estacionales y de bienes regulados, dio 3,7 a nivel nacional. Se estimaba en un primer momento, con el dato del primer día de la salida del cepo, que este número podía estar para el último mes arriba del 4%. Ahora, obviamente dependiendo a qué consultora le preguntemos, podría tener un número muy cercano al 3%, lo cual sería bastante positivo, la verdad, porque sería una de las pocas veces en la historia que Argentina saca el cepo cambiario parcialmente, que creo que está bueno aclararlo. Las personas físicas no tienen cepo, las empresas todavía tienen cepo cambiario light, pero lo tienen, con lo cual hay que ver qué es lo que sucede al respecto. Y tenemos que ver bien, obviamente, cuál va a ser este dato de inflación, porque no nos olvidemos, hay elecciones y la gente vota con el bolsillo, con lo cual no es lo mismo ir a votar con un número de inflación calmado y un número de actividad en repunte que, obviamente con una economía mucho más volátil y mucho más caldeada. Hoy se conoció también la noticia, que esta sí tuvo bastante impacto en lo que es el mercado, de que hubo un giro de utilidades por parte del Banco Central al Tesoro. Esto en algún otro momento de la historia hubiese sido un poco mala palabra, porque de alguna manera es al Banco Central financiando al Tesoro. Por lo pronto, mientras esos pesos queden en la cuenta del Tesoro del Banco Central, son aproximadamente 11 billones de pesos, no se están emitiendo pesos nuevos, cumpliendo con lo que dice el gobierno. En el momento que el gobierno empieza a comprar dólares con esos pesos o empieza a usarlos para pagar deuda que no se rolea, que es algo que pasó hoy, eso sí es emisión de pesos, con lo cual hay que ver cómo se toma el mercado esa noticia en ese momento. Yo particularmente creo que si se usan para comprar dólares es una decisión bastante correcta de parte del gobierno, porque no nos tenemos que olvidar, al día de hoy, a pesar de tener el acuerdo con el fondo, el gobierno tiene que enfrentar los vencimientos de deuda, obviamente, con lo cual necesita, por un lado, acumular reservas para cumplir con el propio acuerdo firmado recientemente y además para poder hacer pago y frente a sus compromisos. Se calmó un poco el contexto internacional, la batalla comercial de Trump con China, hubo un poco de respiro en los mercados. Y un poco a nivel local volvió a sonar qué es lo que puede pasar con respecto a las elecciones. No nos olvidemos, vamos a tener elecciones de medio término en poco tiempo, elecciones desdobladas en la mayoría de las provincias, incluso la provincia de Buenos Aires, que es algo bastante particular y generó obviamente una pelea muy fuerte interna en el peronismo entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo la presidenta del PJ al día de hoy. Hubo ruido también entre el PRO, entre Mauricio Macri y La Libertad Avanza, que no nos olvidemos, están tratando de llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, que sería una de las primeras veces, y podemos rememorar la elección de Narváez con Macri contra Néstor, en la cual el PJ fue dividido, la oposición fue junta y ganó la oposición. Creo que es algo que están tratando de reeditar de alguna manera. Hay que ver cómo sigue eso. ¿Por qué? Porque después de las elecciones se vienen más anuncios de leyes que va a presentar el gobierno en el Congreso. Esto lo presentó hoy el ministro Caputo y Bausili, el presidente del Banco Central, en reuniones con inversores en el exterior. El gobierno apunta, por un lado, a acelerar con la desregulación. Obviamente hay muchas que la pueden hacer vía decretos, hay muchas que necesitan leyes, y sobre todo en acelerar la baja de impuestos. Y acá va a venir algo que va a tener bastante impacto, que es
aparentemente se va a presentar una baja de impuestos del impuesto al cheque, que es el impuesto que vos te cobran cuando haces una transferencia de una cuenta corriente o cuando emitís literalmente un cheque desde tu cuenta corriente. El gobierno va a buscar eliminar este impuesto después de las elecciones, va a buscar bajar las retenciones también. No necesariamente se van a ir en un primer momento a cero, pero sí presentar un esquema formal de baja de retenciones junto con una simplificación del resto del sistema impositivo. Que no nos olvidemos, esto ya es una cuestión jurídica normativa, no puede haber baja de impuestos que no sean sancionados por el Congreso. El gobierno por decreto, por DNU, no puede presentar reforma impositiva de ningún tipo, con lo cual hay una apuesta muy fuerte del gobierno a las elecciones, no solo en sumar legisladores o diputados y senadores propios, sino en sumar diputados del ala dialoguista. Hay una apuesta realmente muy fuerte por parte del gobierno de tener un Congreso mucho más amistoso para seguir sancionando reformas, con lo cual no creo que tengamos ninguna novedad de proyectos de impacto hasta, obviamente, pasar las elecciones nacionales, no las elecciones locales en este caso. Pero bueno, creo que sí va a ser bastante interesante ver qué es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, no nos olvidemos, Axel Kicillof claramente quiere o apunta a ser en algún momento eventual candidato a presidente. Hay que ver si esto puede ser así o no y ver si reeditamos lo que fue el triunfo de la oposición en su momento con la alianza Mauricio Macri de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, tenemos que tener también presente que se permiten las inversiones a los no residentes en la Argentina. Esto fue parte de lo anunciado con el cambio del cepo y del esquema cambiario. Esto también trajo un poco de revuelo en el mercado porque en los momentos más álgidos del 2017-2018 los inversores extranjeros llegaron a tener inversiones por 28.000, al equivalente a 28.000 millones de dólares. Hoy ese número es un número cercano a los 1.000 millones de dólares, con lo cual hoy no son un problema por lo pronto esos inversores que en este momento tienen que tener 6 meses mínimo la inversión en sus carteras. Estos son inversiones para inversiones financieras, estamos hablando. ¿Qué generó esto? Una fuerte baja de lo que es la tasa de interés, un poco contramano de lo que esperaba el mercado, que es, bueno, vos aflojás el cepo, permitís que el dólar con bandas, pero que el dólar flote en definitiva, generó una baja de la tasa de interés y un poco también a contramano de las expectativas del mercado, un dólar volátil, pero relativamente calmo y bastante cerca del medio y la zona baja de la brecha. Hay que ver obviamente cómo continúa esta dinámica. Y otro dato del mercado de algo que no había sucedido hasta el día de hoy, aparentemente el Banco Central nuevamente, que esto es algo que hemos discutido en otras ediciones del programa, sí participó activamente en el mercado de futuros de dólar para tratar de reducir un poco la volatilidad y, bueno, obviamente las expectativas de devaluación. Vamos a explicarlo un poco, no nos olvidemos. Antes, con una política de crawling peg, vos al saber cómo era la evolución del tipo de cambio oficial, no tenías mucha volatilidad en el mercado de futuros, salvo el último momento que hubo rumores de cambio del esquema, que efectivamente cambió. Ahora, al tener el mercado más liberalizado, todo lo que es la tasa de interés y demás es mucho más volátil, obviamente, con lo cual el Banco Central activamente toma decisiones de intervenir, ¿no?, en este mercado para sacar un poco de volatilidad. Y otro rumor que anda dando vueltas en el mercado es, aparentemente, el Banco Nación es un activo comprador de dólares, algo que eso el dato aislado no nos debería llamar mucho la atención porque todos los bancos compran y venden dólares libremente, sino porque podría ser el Tesoro quien sea que esté comprando esos dólares, con lo cual eso en 3 días nos vamos a enterar, porque con 3 días de delay siempre está la información de lo que hace, de las operaciones que ejecuta el sector público. Sería bastante relevante porque básicamente es empezar a tratar de cumplir la meta de acumulación de reservas por un lado, y sería de alguna manera habrá encontrado un gris a lo que dijo el gobierno de no intervenimos dentro de las bandas, no intervenimos con el Banco Central dentro de las bandas, sí lo hacemos con el Tesoro en este caso, comprando dólares. Bueno, vamos a presentar a la invitada de hoy para hablar de un tema que me parece muy, muy, muy interesante, que es inteligencia artificial y
¿por qué digo interesante antes de presentar a la invitada? La inteligencia artificial es algo que nos pega bastante transversalmente a empresas, gente, a todos nosotros. Todos seguramente conocen qué es ChatGPT o cualquier motor de inteligencia artificial. Le hemos hecho preguntas. Afecta la economía, la productividad de nuestro trabajo, de las empresas, con lo cual vamos a estar hablando con Belén Ortega, que es precisamente especialista en inteligencia artificial, sobre todos los cambios que está trayendo la inteligencia artificial en sí, cuáles son las expectativas en la Argentina de la incorporación de la inteligencia artificial a nuestros trabajos diarios y a las empresas, y bueno, cómo obviamente puede verse afectado tanto positiva como negativamente la economía y las empresas en general. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Obviamente muchas gracias por sumarte con nosotros. Hola, ¿cómo están? No te escucho. A ver, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí nos escuchás? Ahora sí. Ahí está. Bueno, esto claramente es en vivo, con lo cual puede pasar, puede fallar, como diría Tuzam. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Un placer, Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que es bastante la que le hago siempre a los invitados de aquí, que es, puntualmente en el caso de la Argentina, ¿cómo estamos hoy comparado con el resto del mundo con la incorporación en nuestra vida diaria de todo lo que es la inteligencia artificial para nuestros trabajos, para yo, sentándome en mi casa preguntándole algo a ChatGPT? Somos, como nos pasó en el programa anterior, que sí, a nivel cripto, somos uno de los países, no quiero decir de vanguardia, pero sí principales en cuanto a la incorporación de este tipo de activos. ¿Cómo estamos con esto respecto a la inteligencia artificial? La realidad es que hoy estamos en un punto de desafío, diría yo. ¿Por qué? Porque a nivel Argentina la inteligencia artificial se viene utilizando, pero más práctico en el día a día en cuestión a que me pueda ayudar ChatGPT en algunas tareas. No está tan avanzado como en otros países. La realidad es que hoy Argentina tiene un desafío en educación porque no solamente la inteligencia artificial va avanzando a nivel global, sino que también en Argentina cada vez más las empresas están buscando realizar un relevamiento de sus procesos de cara al 2026 para poder automatizar. Entonces esto va a hacer que haya un cambio de paradigma a nivel laboral. Y sin ir más lejos, hoy el presidente Milei, en su entrevista en A24, dijo que quiere tener un polo de inteligencia artificial en Argentina y que sea uno de los pioneros con un polo de inteligencia artificial. Y esto lo que nos habla es que si a nivel Estado el presidente de la Nación quiere implementar la inteligencia artificial a nivel regional, esto significa que tenemos que empezar a educarnos en inteligencia artificial. ¿Cómo estamos en cuanto a lo que es legislación? Porque muchas veces hay muchos que, pasaba en su momento con las cripto, que al no tener una regulación o normas definidas, sobre todo empresas por ahí más grandes, esto no lo hacemos porque tenemos un gris normativo, digamos. ¿Cómo está la Argentina hoy respecto a otros países en cuanto a legislación, respecto a por ahí usos y demás de lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial a nivel internacional ya está bastante en un gris con lo que tiene que ver con regulaciones y leyes. Si bien desde junio del año pasado quienes más innovaron en esto fueron Estados Unidos y Europa, con distintas regulaciones en la inteligencia artificial y sobre todo en la ciberseguridad, porque frente al avance de la tecnología tiene que haber más leyes de ciberseguridad y de cuidado frente a posibles estafas. Esto va de la mano con la evolución de la tecnología. Ahora, en Argentina particularmente no hay ninguna ley de inteligencia artificial que regule la inteligencia artificial. Una de las cosas que hoy habló el presidente Milei en la entrevista en A24 es que el tema de la regulación viene como de forma progresiva, y en eso estoy de acuerdo, viene de forma progresiva, pero no hay que dejarlo de lado, no hay que avanzar tan rápido con la inteligencia artificial sin que de la mano y de forma evolutiva y progresiva esté las políticas de educación y las políticas de regulación, porque eso es lo que van a hacer, primero, educar a la población, prevenir estafas y también prevenir que la inteligencia artificial vaya para algún lugar que nosotros no queremos. Comentaste el tema de la educación. Obviamente Sí. A nivel global claramente tenemos un tema educativo en la Argentina. Tenemos interiorizado a nivel
currícula académica el tema de nuevas tecnologías, bueno, obviamente inteligencia artificial, o es algo que no está pero ni en carpeta, digamos, a lo que es la cuadrilla, la planilla educativa argentina? La realidad es que se habla de políticas de educación en Argentina sobre inteligencia artificial, pero no hay nada en concreto, todavía no hay ninguna propuesta en concreto o algo que se diga, bueno, próximamente va a salir. De hecho, si nos vamos a nivel internacional y nos comparamos con otros países, China acaba de decir que a partir de septiembre de este año, la inteligencia artificial y la materia como tecnología va a ser obligatoria a partir de los nenes de 6 años. Esto nos va a permitir que China, si lo hace, va a replicarse a lo largo del mundo. Ahora, es responsabilidad de cada estado incorporarlo en la currícula. Particularmente en Argentina hay que hacer cambio en la currícula, no solamente por la inteligencia artificial, sino porque también en la currícula de educación de primaria y secundaria estamos quedando bastante relegados de lo que es el mercado, de lo que es la educación, porque hoy los nenes tienen materias que quizás hoy ya con la inteligencia artificial, con la tecnología y con las nuevas generaciones, porque hay un cambio de paradigma en las nuevas generaciones, en cómo se comportan, en cómo estudian, en cómo se desenvuelven y de cara al futuro. Hoy la currícula de educación, tanto primaria como secundaria, privada y pública, hablo de las dos. Pública puede ser quizás que esté un poco más atrasada que privada, pero la realidad es que no hay una política y una currícula que digamos, bueno, esto va a preparar a los chicos que hoy tienen 6 años a que cuando egresen de la secundaria tengan oferta laboral, oferta de emprendimientos o puedan ir a la universidad adaptados al mundo de hoy, porque hoy pueden ir a la universidad pero no están adaptados al mundo de hoy. No, sin ningún tipo de dudas. Y volcándonos por ahí un poquitito más a lo que es la economía, ¿vos creés que la inteligencia artificial es en mayor cuantía beneficiosa a nivel económico por ejemplo, un eventual aumento de la productividad, o puede tener un impacto, por lo menos en un primer momento, negativo en cuanto a reemplazar fuentes de trabajo, bueno, cambios de proceso dentro de las empresas? Ese cambio, digamos, en incorporar la inteligencia artificial, ¿crees que puede tener un impacto profundo en la matriz productiva? Va a tener un impacto profundo y va a ser un cambio de paradigma a nivel no nacional, internacional. Esto viene a cambiar la forma en que veníamos haciendo las cosas y la forma en que hacemos incluso los negocios y cómo se comporta el consumidor. Va más allá del trabajo. Ahora, en relación al trabajo, no va a venir a reemplazar los trabajos, sino que va a venir a reemplazar las tareas que se vienen haciendo para automatizar, porque las empresas buscan ordenar sus procesos, saber dónde están hoy, hacia dónde quieren ir y con eso incorporar tecnologías de inteligencia artificial y automatización para poder ser más rentables y también para poder incorporarse en el nuevo mercado, porque con la llegada de la inteligencia artificial, lo que va a pasar a partir de 2026 es que va a haber un nuevo mercado, un nuevo comprador, un nuevo consumidor al cual va a haber que incorporar herramientas de inteligencia artificial para poder llegar a ese mercado y no quedar relegado. En relación a las posiciones, los empleados puede ser que queden supervisando esa inteligencia artificial o haciendo tareas más de pensamiento crítico, habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con creatividad y estrategia. Tiemblan un poco mis amigos programadores que trabajan en alguna que otra empresa programando. En la Argentina el 98% casi de las empresas que hay son pymes. ¿Vos creés que puede haber una incorporación un poco desregular, por así decirlo, entre pymes y grandes empresas, y que una gran empresa, al tener, bueno, obviamente mucho más espalda y facilidad de incorporación, te genere un poco de competencia desleal, hablando mal impronto? Esto en el caso puntual de Argentina, ¿no? Yo creo que en Argentina se viene un cambio muy grande en cómo miramos los negocios. Antes había mucho de que si venía una gran marca, a la marca chiquitita era como que la dejaba medio ahí tambaleando, era como que una marca de la industria, por ejemplo, de indumentaria, viene una gran marca versus una marca más chiquita, tendemos a creer que la más grande es la que gana por estructura y un montón de situaciones. Ahora bien, con la incorporación de la inteligencia artificial, la automatización, la revisión de los procesos, hace a las empresas más productivas, sean grandes o sean chicas. El tema no está ahí, el desafío está en cómo las empresas hoy, sean del tamaño que sea, y acá los pongo todos en el mismo lugar, cómo se van a enfrentar al nuevo mercado que tiene que ver con un mercado más tecnológico, que tiene que ver con un mercado que ya no es tan manual, que ya se necesita ser productivo para ser rentable, se necesita ser ordenado para ser rentable y se necesitan equipos con grandes conocimientos y habilidades
para poder producir mejor. Es, obviamente depende del caso, pero es caro, pensando en recursos, el ir incorporando la inteligencia artificial a los diferentes procesos de una empresa. Va a depender mucho del sector, pero hoy hay pymes que ya lo están haciendo. Nosotros en la consultora hoy ya tenemos pymes que son chicas y pymes que son grandes, además de empresas, que nos piden hacer relevamientos, ver los procesos, acomodar los procesos, porque muchas empresas muchas veces no tienen los procesos cargados. Entonces, para generar una buena automatización necesitas tener los procesos. Se ven los procesos, se desarrolla todo un plan de acción y se implementa inteligencia artificial. Y en esa implementación no es necesario hacerlo todo de un solo día, sino que a veces nosotros lo que recomendamos es veamos plataformas gratuitas, veamos la posibilidad de ir haciéndolo progresivamente, esperemos la respuesta del equipo en relación a la capacitación, porque hay muchos factores en el medio cuando vas a automatizar, con lo cual es un proceso. Por eso yo siempre digo que las empresas hoy tienen, sean chicas, medianas, grandes, incluso los emprendedores y profesionales autónomos, hoy en 2025 tienen la posibilidad y tienen todo el año para revisar sus procesos, para poder automatizar y para poder llevar a la empresa hacia una empresa más inteligente, una empresa más productiva y más rentable, porque 2026 se viene un año donde la inteligencia artificial ya va a aprender por sí sola, donde el mercado va a avanzar y donde el consumidor va a cambiar sus patrones de conducta. Entonces, tanto en productos como en servicios vamos a necesitar cambiar cómo veníamos haciendo las cosas para ir de cara a un futuro más inteligente. Tengo una pregunta a un amigo que nos está viendo que me parece muy buena, no tanto por ahí a nivel universitario, pero sí a nivel por ahí academias, cursos, capacitaciones. ¿Qué tanto, digamos, qué tanta calidad, si querés plantearlo de alguna manera, tiene la gente que nos está viendo para, bueno, me quiero capacitar en esto, quiero entender más de esto? ¿Hay cursos, capacitaciones? No digo una carrera universitaria todavía por ahí, pero digo, hoy por hoy, ¿tenés posibilidades de ir incorporando conocimiento respecto a, bueno, tecnologías de inteligencia artificial? Sí, tenés posibilidades. No hay tanta oferta en el mercado, hay pocas ofertas en el mercado, pero tenés cursos gratuitos y cursos pagos. Dentro de cursos gratuitos podés utilizar los cursos gratuitos que ofrece Google o que ofrece ChatGPT. Incluso yo siempre digo, jueguen con ChatGPT y pregúntenle para poder educarse. Ahora, también, dependiendo de la necesidad de cada uno, porque algunos necesitan educarse en inteligencia artificial para buscar trabajo, porque hoy piden que sepas lo mínimo de inteligencia artificial, o para poder emprender, o para poder incorporarlo en los negocios, hay cursos cortos que son de pago donde se puede aprender inteligencia artificial. De hecho, nosotros en la consultora vamos a estar dando un curso en mayo que es Introducción a la Inteligencia Artificial, o sea, lo básico que necesitas para conseguir trabajo o para poder emprender, lo básico que se necesita de inteligencia artificial y que no hace falta ser técnico, porque esto también es otro tema. No hace falta saber de programación para poder saber de inteligencia artificial. No hace falta ser ingeniero para saber de inteligencia artificial. El ingeniero y el programador que saben de inteligencia artificial es un plus para su carrera. Pero para todas las personas y todos los seres humanos, inteligencia artificial se aprende desde cero y no es necesario tener conocimientos previos. Con un firme apoyo desde obviamente desde el gobierno, con sanciones de leyes y adecuar normas a un poco todo este nuevo contexto. ¿Vos creés que, o mejor dicho, con un buen apoyo político, si querés, vos creés que efectivamente Argentina puede lograr ser un hub y un referente a nivel mundial de inteligencia artificial, no solo en adopción para las empresas, sino también a nivel lograr que tu fuerza laboral incorpore todo esto y, bueno, obviamente que el impacto en esa fuerza laboral sea menor? Sí, yo creo que Argentina está preparada para ser un hub y la realidad es que lo que pienso es que tiene que tener el gobierno y el Estado hoy lo que tienen que pensar para poder hacer y lograr que la Argentina sea esa Argentina que nosotros vemos y que sea una Argentina que nazca y que se enfrente al mundo diciendo somos uno de los primeros que tenemos un hub y que estamos posicionados en inteligencia artificial. En todas las áreas se necesita planificación, política de educación y políticas de regulación. Por esos tres pilares que van de la mano, y nombro planificación primero porque tenés que trazar una planificación sí o sí para que no se te vaya de las manos y para que no te haga un impacto negativo en tu imagen como político. Por esas tres cosas yo creo que la Argentina hoy puede dar un salto muy grande a nivel económico, a nivel político y también a nivel tecnológico. Puede dar muchas sorpresas al mundo. Hay mucho potencial en Argentina
Y el argentino de por sí es una persona que tiene un caudal de conocimientos y de habilidades que puede sorprender al mundo. Hay que empezar a confiar más en el argentino y no tener tanto al argentino como diciendo, bueno, no, mira cómo estamos. Porque siempre se ve al argentino como, bueno, mira cómo estamos. Somos de Sudamérica, no vamos a progresar nunca, no vamos a salir nunca. No, hay tanto talento argentino que hoy se nos está escapando, se nos está yendo al exterior, porque no lo sabemos aprovechar acá en Argentina. Si ese talento hacemos que vuelva y los que están apuesten por Argentina y apuesten por la inteligencia artificial, tenemos un hub tecnológico e inteligencia artificial que puede dar mucho de qué hablar a nivel internacional. Bueno, de hecho, para todos los programadores que muchos hacen trabajos en el exterior, el gobierno les flexibilizó el cepo para que vengan y vengan a traer acá lo que generan. Y algo que me enteré hace poco es que, por ejemplo, Tandil, que vos decís, ¿por qué Tandil? Tandil tuvo una política de rebaja de tasas municipales para precisamente empresas, no sé si puntualmente de inteligencia artificial, sí del sector tecnológico, y de hecho una empresa como Globant, no para promocionarla, mandó oficinas allá. Sí. Y es un poco paradigmático porque precisamente hay un poco de discusión en el mercado que Globant es una empresa muy intensiva en necesidad de programadores y en cómo te puede impactar la inteligencia artificial en este tipo de empresas yo tengo 10 programadores para desarrollar esto, por ahí con inteligencia artificial en vez de 10 necesito 5. Bueno, ¿qué pasa con los otros 5? Sí, y que ahí el desafío es, también hay un cambio de paradigma a nivel mundial, y esto no solamente en Argentina, va a ser a nivel mundial, pero empecemos a pensar que de cara a dentro de 5 años va a haber un cambio de paradigma laboral, no en relación a si me voy a quedar en el mismo puesto en el que estoy en la empresa o no, o me van a cambiar o necesito una especialización en inteligencia artificial. Lo que va a suceder es que las empresas van a contratar proveedores de servicios y no empleados. Entonces ya hay un cambio de paradigma en cómo yo veo la empleabilidad, el empleo y mi futuro laboral. Tengo que empezar a pensar más como emprendedor. Entonces, si yo empiezo a pensar más como emprendedor y la empresa me contrata mis servicios, empiezo a ver de tener una cartera, de poder evolucionar como emprendedor. Bueno, de hecho hace poco recuerdo una pequeña discusión que tuvieron Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, y Elon Musk, que bueno, obviamente es el dueño de Tesla, que uno estaba un poco en contra, por decirlo de alguna manera, de toda la incorporación de robótica, la inteligencia artificial, porque obviamente iba a tener un impacto a nivel laboral, sobre todo, y Elon te decía, vas a tener una destrucción de empleo, pero vos a su vez vas a tener nueva creación de empleo. Vos Claro. en esa discusión, digamos, ¿vos creés que efectivamente en un mediano plazo la incorporación de la inteligencia artificial, obviamente además de generarte nuevos trabajos, en el agregado va a ser más beneficioso? Sí, para mí va a ser más beneficioso y lo que viene a decirnos es, la inteligencia artificial vino para quedarse, ya no podemos cuestionar si es buena o es mala o nos va a hacer bien o nos va a hacer mal, sí lo podemos debatir, pero la realidad es que ya está acá la inteligencia artificial, ya está con nosotros y está evolucionando cada día más. Ahora el tema es qué hacemos, porque podemos decir, no quiero saber nada con la inteligencia artificial y quedo relegada del mercado, o lo que podemos hacer es, bueno, listo, está acá. ¿Cómo puedo hacer que juegue a mi favor para hacerme más productiva, para generarme más negocios y más dinero en mi vida? Argentina, bueno, obviamente es un país extenso, por un lado, y un poco disperso cuando salimos de lo que es la capital federal. ¿El resto de la Argentina tiene la capacidad y el desarrollo, si querés, para ir incorporando? Y pongo un ejemplo, vos tenés provincias que el 50% de la provincia está por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo. Teniendo presente esta realidad, ¿vos creés que así todo hay capacidad en el interior del país para también lentamente ir adoptando todo este tipo de tecnologías? Lentamente sí, y digo lentamente porque ahí va a depender de muchos factores a nivel nacional. Los gobiernos de las provincias, los gobiernos de los municipios, el gobierno nacional se va a tener que unir con todos y va a tener que haber por primera vez una comunicación a nivel nacional donde puedan hacer y planificar, esto yo venía con la planificación que venía de la educación y de la regulación, planificar la adopción de la inteligencia artificial, incluso a nivel Estado. El Estado mismo, si bien hoy el presidente de Milei en un momento dice que lo que va a hacer la inteligencia artificial es
quitar roles del Estado que hoy se utilizan por seres humanos. Hoy lo que hay que hacer, además de poder optimizar, que no me parece mal poder optimizar, es poder educar y poder tener una comunicación fluida con cada representante de las provincias, en decir, bueno, cada provincia particularmente tiene sus desafíos. Si están por debajo de la línea de la pobreza, ¿cómo hago para generarle puestos de trabajo y educación para elevar esa provincia a que no esté por debajo de la línea de la pobreza? Eso se hace con trabajo y con educación, básicamente, porque cuando yo le genero educación, le genero puestos de trabajo, y si le genero puestos de trabajo, fomenta lo que es el trabajo en Argentina, y a su vez se mete dentro de la economía, y al meterse dentro de la economía me genera ingresos. Entonces, hay que planificar la adopción de la inteligencia artificial, sí, pero sin descuidar las políticas que hay hoy que son urgentes. Una cosa es incorporar la inteligencia artificial en lugares donde te puede generar a nivel económico un salto y te puede generar a nivel internacional una buena imagen, y otra cosa es incorporarlo de prepo en lugares donde lo que es a nivel político y a nivel de situación del país, lo más importante es salir de la pobreza. Ahí hay que planificarlo mejor. Todo parte de la estrategia que tenga el gobierno. Te voy a hacer la última pregunta, Belén. Pasan las elecciones, el gobierno tiene un poco el camino allanado, si querés, en lo que es el Congreso. ¿Cuáles crees que serían las 2, 3 primeras leyes más fundamentales para poder fomentar todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial acá en la Argentina? Yo creo que la primera es la política de regulación, o sea, establecer una política de regulación de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial en Argentina, hasta dónde se permite la inteligencia artificial, hasta dónde no, y regularlo. Va a ser un debate que va a durar horas, porque no todos van a estar de acuerdo. Ahora, la segunda ley que yo diría, política de educación, educación obligatoria a partir de los 6 años en inteligencia artificial, y políticas de educación a nivel nacional para personas que no tienen acceso a poder pagar un curso de inteligencia artificial, que el gobierno pueda salir a apoyar y educar a las personas, y fomentar el emprendedurismo en Argentina. Hay que fomentarlo aún más, hay que darles herramientas a todas las personas que no consiguen trabajo y las que están con un trabajo pero quieren cambiarlo, a que puedan emprender y a que puedan tener herramientas que les permitan poder potenciar sus conocimientos con inteligencia artificial. Desde la educación se puede hacer de todo. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por sumarte acá a charlar con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos está viendo en redes? La gente nos puede ubicar en @BeluOrtegaOK, y ahí me pueden encontrar directamente con todo el contenido sobre inteligencia artificial. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haberte sumado acá con nosotros a charlar un rato. Un placer, Lucas. Nos vemos. Muy buenas tardes. Bueno, claramente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Pasando un poco más a temas de mercado, hay muchas empresas de inteligencia artificial que cotizan en la bolsa, con lo cual, si alguno está interesado en esta temática, pueden comprar acciones de empresas que tienen desarrollo de inteligencia artificial. Google, por ejemplo, como dato de color antes de pasar al momento de asesoramiento, es tan potente la inteligencia artificial que creó Google que ya tiene pensamientos y desarrollos propios. O sea, la propia inteligencia artificial empezó a desarrollar cosas que no se le pidieron originalmente, con lo cual claramente es algo muy potente que va a tener impacto y, por ejemplo, va a tener mucho impacto en la matriz energética de los países. Aunque suene paradigmático, vos para tener un buen desarrollo de AI tenés que tener mucha energía, con lo cual en ese punto también Argentina tiene, si se quiere, la espalda suficiente para encarar este tipo de cosas y, como dijimos el programa pasado, también para minar criptos. Vamos a tocar un poco, que hoy tenemos un poco más para desarrollar, si quieren, nuestro momento asesoramiento, porque, bueno, estamos en un poquito cambio del esquema cambiario, obviamente, cambio del esquema monetario también. Estamos como en un mundo un poco más ayornado, un poco más liberado y con un poco más de incertidumbre respecto a cuál es o mejor dicho, cómo estar posicionados en el corto mediano plazo. No hay respuestas tan obvias como antes, que yo le decía, paren, compren bonos. Allá por el año pasado, el Bopreal 26, un GD35, un GD30, que siguen siendo opciones válidas para un perfil bastante conservador. Me preguntan, ¿en qué estoy mañana?
me cubro contra la inflación, me cubro contra el dólar, hago TAS, hago carry trade, como se le dice en la jerga. Bueno, obviamente la respuesta es depende, pero acá no es que les digo depende de gusto, depende un poco de cuál es la expectativa o qué es lo que ustedes creen que puede pasar un poco en el mediano plazo. Como un primer comentario, de muy corto plazo, creo que tiene mucho valor lo que son las LECAPs, que hemos hablado también en algún otro programa, que son las letras capitalizables del Banco Central. Aplica también un plazo fijo, aunque suene bastante paradigmático. Todavía los bancos no ajustaron lo que es la tasa de interés, con lo cual una LECAP corta a 30 días o un plazo fijo puede ser una buena inversión, teniendo presente que muy probablemente la tasa de los bancos empiece a ajustar para abajo. Hoy un plazo fijo rinde aproximadamente un 36-37% de tasa nominal anual. Esto probablemente con el correr de los días se vaya acomodando un poco. ¿Por qué sucedió esto? Los bancos, frente al cambio del esquema cambiario, se cubrieron, por decirlo de alguna manera, subiendo la tasa de interés, no solamente de los plazos fijos, sino también de los préstamos que otorgan. Esto probablemente se vaya a tender a acomodar con el correr de los días, con lo cual veo un poco de valor ahí. Y para inversores por ahí un poco, también diría conservadores, pero un poco más ávidos de riesgo, algo que puede tener bastante valor son los bonos que ajustan por inflación. Con mucho criterio, el que está viendo del otro lado me dice, pero si yo creo que la inflación va a bajar, que probablemente es lo que suceda, probablemente con el correr de los meses veamos números paulatinamente más bajos de inflación, ¿por qué comprar un instrumento que ajusta precisamente por inflación? Primero que nada, porque el coeficiente SER, que es el que actualiza el precio de esos bonos, no tiene todavía, o mejor dicho, sigue devengando los datos relativamente altos de inflación de los meses anteriores, y porque además todavía el precio al cual cotizan esos bonos es relativamente bajo y te genera que la inflación break-even, que es algo que hemos hablado en algún momento, pero lo volvemos a implicar, la inflación break-even es a partir de qué nivel de inflación vos estás indiferente entre comprar un bono que ajusta por inflación o comprar un bono a tasa fija porque vos vas a ganar. Hoy esas inflaciones break-even están muy, muy, muy bajas, con lo cual, ¿qué implica? Vos tenés que tener datos ligeramente más altos de inflación a lo que está priceando el mercado para que ya te convenga mucho más comprar o tener en cartera estos bonos que ajustan por inflación, con lo cual para el inversor un poco más sofisticado y pensando un poquitito más por ahí en el largo plazo, ojo, no digo que estos bonos los tienen que comprar y se los tienen que quedar hasta vencimiento, sino para agarrar la suba de precios y después venderlos para decidir hacer otra cosa. Creo que es una opción bastante atractiva. Y después, por último, algo que también pegó bastante fuerte, sobre todo producto de la desregulación con respecto al cepo, que también hemos tocado en algún programa, obligaciones negociables en dólares. Hoy tenés las empresas de primera línea en la Argentina con deuda cotizando a entre 7 puntos y medio, 8 puntos, 8 puntos y medio, 9 puntos también de tasa nominal anual en dólares, que créanme son rendimientos muy, muy, muy atractivos si lo quieren comparar. Y les estoy hablando realmente de las empresas de primera línea en la Argentina, empresas que incluso en los peores momentos de la historia no han tenido ningún problema en hacer frente a sus pagos de deuda. Un bono corporativo, por ejemplo, de Estados Unidos rinde un 5,5% aproximadamente, con lo cual tenés obviamente prácticamente el doble de rendimiento, obviamente en perfiles y empresas sumamente conservadoras, hablando mal y pronto, y esto lo podemos comparar con lo que rinde un bono soberano que rinde 11%, con lo cual insisto con algo que recomendamos en ediciones anteriores del programa, y de hecho cuando vino Soledad de Rabat también comentábamos esto. Es un muy buen momento para pensar nuevamente en desarmar posiciones en bonos soberanos y colocarse en obligaciones negociables para que quiera tener inversiones en dólares. ¿Por qué puede ser un riesgo esto? Nada te garantiza que el dólar no pueda bajar un poco más, con lo cual ahí hay que tener cuidado también. Pero bueno, creo que esos son un poco los perfiles, digamos, mejor dicho, dependiendo de los perfiles, esos son un poco los activos que hay que mirar.
Y como última recomendación, tengan mucho cuidado con la volatilidad internacional. Estamos realmente en un momento muy volátil. El presidente Trump o su secretario del Tesoro, su secretario de Comercio dan una declaración, el mercado sube mucho, el mercado baja mucho. Puede ser un buen momento para tener liquidez, no tocar ninguna acción, ni nada de renta variable, digamos, y esperar un poco a que decante todo el tema de la guerra de aranceles entre, sobre todo, Estados Unidos y China. Dicho esto, nos despedimos del programa de hoy. Como siempre, nuevamente, muchas gracias a los que están del otro lado, los que nos apoyan y los que nos ven todos los programas. Como siempre, no se olviden, de activar las notificaciones, no solamente para verme a mí y para ver Economía Online, sino para ver también el resto de los programas de Global. Nos siguen en todas nuestras redes, @globalplayoc, y en el sitio web www.globalplay.ar. Como siempre, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal.